Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Les saluda su pastor y amigo Elí Bernal. Para mí es un privilegio darle la bienvenida a un nuevo episodio de Falsas Doctrinas. Mis hermanos, nos habíamos ausentado un buen tiempo de estudiar este segmento, mis hermanos. Habíamos tenido que atender varios asuntos en la obra de Dios, pero ya, mis hermanos, gracias a Dios que el Señor nos da la vida, el tiempo, la salud. Estamos regresando, mis hermanos, a estudiar esas falsas doctrinas que amenazan la fe verdadera. En esta oportunidad les traigo una nueva, pero también al mismo tiempo antigua doctrina, que es muy famosa, mis hermanos, y que es altamente dañina para lo que significa, mis hermanos, ser un verdadero cristiano. La doctrina que hoy vamos a estar estudiando es una doctrina que se estableció y inició en lo que conocemos hoy como la religión católica romana. La doctrina que hoy estamos estudiando es la doctrina del purgatorio. ¿Existe el purgatorio? ¿Existe ese lugar intermedio a donde las almas pueden llegar para recibir una segunda oportunidad de salvación y de vida eterna? ¿Existe, mis hermanos, ese lugar a donde los pecadores y los malos cristianos pueden llegar para santificarse y así poder alcanzar el nivel necesario para heredar el reino de los cielos? ¿Existirá un lugar como este? ¿Existirá el purgatorio? Esta es una de las preguntas, mis hermanos, que yo como pastor, desde los inicios del ministerio, he tenido que enfrentar y darle solución con la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. A la verdad, mis hermanos, no quiero divagar tanto en el tema o en la respuesta que todos quieren escuchar. Y la verdad es que el purgatorio, la doctrina del purgatorio, mis hermanos, es una de las más grandes blasfemias que se ha enseñado durante toda la historia. El purgatorio no existe y no tiene ningún respaldo bíblico o un respaldo bíblico que avale, mis hermanos, la creencia o la existencia de tal lugar como es el purgatorio. La creencia del purgatorio consiste, mis hermanos, en la existencia de un lugar espiritual místico a donde las almas, por supuesto, después de la muerte, pueden llegar para recibir una segunda oportunidad de salvación y de vida eterna. Este lugar, mis hermanos, es el lugar a donde los pecadores, los humanos, mis hermanos, pueden llegar para recibir una oportunidad de salvación sin importar cómo se hayan comportado durante sus años en la tierra. Esta creencia es terrible, mis hermanos, es sumamente peligrosa y degrada por completo varias doctrinas fundamentales del cristianismo. Esta doctrina, mis hermanos, no nace juntamente con la Iglesia Católica Romana, sino que esta doctrina, mis hermanos, inicia en el siglo VIII con el Papa Gregorio Magno. Este Papa, mis hermanos, empezó a dar declaraciones y enseñanzas en donde muchas de ellas, mis hermanos, decía él que muchos de los pecados de las personas iban a ser perdonados en un lugar místico después de la muerte. Al principio no le llamaban el purgatorio, pues no tenían nombre, mis hermanos, para un lugar como eso, pues no está en la Biblia. No hay nada en la Biblia que nos enseñe o nos indique la existencia de este lugar. Al principio le llamaban simplemente un lugar místico, donde, mis hermanos, donde las almas iban a llegar para poder ser bendecidas, reevangelizadas y redimidas nuevamente para poder alcanzar entonces la recompensa del reino de los cielos. Esta fue una enseñanza y una doctrina muy aceptada por los seguidores de la Iglesia Romana Católica y posteriormente demasiados creyentes, y muchas personas empezaron a creer también en esta doctrina por la falsa esperanza que ésta vendía. Recuerde que una de las mayores preocupaciones de todo hijo de Dios, de toda persona, es si ésta tiene creencias religiosas, creencias espirituales. Nuestra mayor preocupación es si alguno de nuestros familiares muere, es si saber si fue salvo o si se fue al cielo, sabiendo nosotros que esa persona posiblemente fue una persona que era cosa seria, que era terrible, que tal vez era una pecadora, un pecador, o una persona que estaba siempre muy alejada de Dios. Y nuestra preocupación siempre es saber si esas personas lograron alcanzar la salvación o si pudieron llegar al cielo.
Entonces, a través de esta falsa doctrina del purgatorio, se empezó a vender una falsa esperanza de salvación para aquellos que no murieron en los mejores términos delante de Dios. Mis hermanos, la Iglesia Católica empezó a crear diferentes rituales, diferentes ceremonias en las cuales, mis hermanos, se les indicaba a los creyentes que si ellos cumplían con esos requisitos o esos pasos ceremoniales, ellos iban a poder sacar las almas de sus seres queridos del purgatorio y así poderlos meter al cielo, enviarlos al cielo para que gozaran de la vida eterna. Por supuesto, mis hermanos, hay que ser claros en todo sentido. Esta doctrina no apareció solamente para llenar los vacíos de los corazones de las personas, sino que principalmente esta fue una doctrina iniciada, establecida por la Iglesia Romana Católica para poder llenar sus bolsillos. Porque por supuesto, los curas, los sacerdotes y los papas, que eran supuestamente hombres de Dios y hombres llamados por Dios entre comillas, estos hombres cobraban bastante dinero por introducir las personas nuevamente al cielo, sacándoles del purgatorio. Cobraban, mis hermanos, donativos, cobraban ofrendas, cobraban pagos espirituales, les llamaban ellos, mis hermanos, para que entonces las personas pudieran sacar a sus seres queridos del purgatorio y así pudieran llegar a la redención, a la gloria, a la recompensa, a la vida eterna, al paraíso. Mis hermanos, empezando desde ahí esa doctrina es completamente errónea y blasfemia. Mis hermanos, es una blasfemia creer en algo como el purgatorio. Primero que nada, la palabra jamás está en venta. Ninguno de nosotros, los ministros de Dios, podemos llegar a cobrar por lo que hacemos. Nosotros le servimos al Dios Todopoderoso y servimos por amor, servimos por dedicación y por pasión a las almas perdidas. Mis hermanos, por supuesto, el purgatorio no existe. La Biblia no tiene ninguna referencia, respaldo o alguna indicación que este lugar haya existido o que siga existiendo. La palabra jamás, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hace referencia a un lugar intermedio como el purgatorio, donde se le pueda proporcionar una segunda oportunidad a los pecadores. Jamás. De hecho, en la Biblia es clara. En Hebreos, mis hermanos, capítulo 9, versículo 27, dice de esta forma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Mis hermanos, la Biblia no habla de lugares intermedios. La Biblia es clara, es específica al mostrarnos, enseñarnos que después de la muerte tendremos que enfrentar el juicio instantáneamente. No habrán segundas oportunidades, sino que instantáneamente, directamente tendremos que enfrentar las consecuencias de cómo hayamos vivido nuestras vidas durante nuestros años en la tierra. Si fuimos pecadores, si fuimos personas que no quisimos entregarle nuestra vida al Señor y vivir para Cristo, seguramente nos esperará el infierno eterno, la condenación y el castigo eterno. Pero si fuimos personas que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo y vivimos en la palabra, con temor a Jehová, guardándonos en santidad todas nuestras vidas y sirviéndole de todo corazón, por supuesto que en nosotros debe estar la confianza y la esperanza de que veremos a Jesucristo cara a cara y gozaremos de la vida eterna y de ese paraíso, de ese reino celestial del cual Dios nos ha hablado en su palabra. En la Biblia se habla tanto del infierno como del cielo, el paraíso, pero jamás se ha hablado en ninguna página de la Escritura acerca de un lugar intermedio como el purgatorio. A la verdad, mis hermanos, no sé ni de dónde se lo sacaron los católicos. No sé ni de dónde se sacaron la idea de un purgatorio, de un lugar a donde aún después de varios años se creía, o se sigue creyendo más bien, que el apóstol Pedro iba a estar ahí en el purgatorio esperando a todos los malos cristianos y a todos los pecadores para reevangelizarlos. Algo que no tiene ningún respaldo bíblico, mis hermanos. Esos hombres ya murieron también y se están gozando en la patria celestial, a donde nosotros también esperamos y creemos llegar los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón.
El purgatorio no existe. No hay ninguna evidencia bíblica que ese lugar exista, y no tenemos por qué creer en ese lugar, aún si esa creencia llena nuestros corazones o limpia nuestras conciencias o nos quita las preocupaciones por nuestros familiares. Al fin y al cabo, todos daremos cuenta delante de Dios. Y si tal vez uno de nuestros familiares murió en los peores términos delante de Dios, mis hermanos, eso debe ser un ejemplo para nosotros de que debemos guardarnos para Cristo, porque esto es personal, la salvación es personal, y debemos cuidar lo que hagamos en esta tierra, lo que hagamos en vida. Debemos tener mucho cuidado de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y agrade a nuestro Dios Todopoderoso, porque solo tenemos una vida, una oportunidad, mis hermanos, de ingresar a la patria celestial y a las glorias con Cristo. Pero no existe el purgatorio. No existe. No hay evidencia bíblica. De hecho, aún, mis hermanos, los católicos no tienen ellos mismos referencias bíblicas. Ellos sacan algunos versículos que los tuercen, hermano, y les dan interpretaciones muy lejanas, de su verdadero significado. No hay ni siquiera los curas, papas, sacerdotes o como sea que se llamen ellos, o aún monjes, jesuitas, lo que sea. Ninguno de ellos tiene un versículo que realmente avale o respalde la existencia del purgatorio. Si usted escucha sus interpretaciones o explicaciones, mis hermanos, son interpretaciones de la Biblia completamente erróneas, torcidas y manipuladas por sus propios intereses. Porque la Biblia es clara: o hay cielo, o hay infierno, o hay vida eterna, o condenación eterna. Pero jamás hay un lugar intermedio a donde podamos tener una segunda oportunidad. Y es por eso que también la doctrina del purgatorio es tan peligrosa. Porque si ésta afirma que los malos cristianos tienen una segunda oportunidad de redención para santificarse más, eso significaría entonces que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. De hecho, mis hermanos, en el catecismo está escrito de esta manera parte de lo que fundamenta la doctrina del purgatorio. Escuche bien lo que dice. Dice así: que los que van al purgatorio son los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Escuche eso: imperfectamente purificados. ¿Cómo va a ser que si alguien fue purificado vaya a ser imperfectamente purificado por Jesús? ¿Acaso entonces el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente? ¿Acaso el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue suficiente para todos nosotros? Después dice: aunque están seguros de su salvación, sufren purificación para obtener la santidad necesaria para entrar al cielo. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Que alguien vaya a ser purificado imperfectamente y que en el purgatorio se les va a purificar aún más para entrar al cielo, si supuestamente creyó en Jesucristo y le entregó su corazón al Señor. Esta doctrina es completamente blasfema, mis hermanos. Esta doctrina lo que habla y lo que quiere dar a entender es que los méritos del sacrificio y de la redención que Jesucristo logró en la cruz del Calvario no son suficientes y no fueron completamente eficaces para realmente entregarnos la vida eterna a todos nosotros. A la verdad, mis hermanos, todo el que ha creído en Jesucristo, todo el que le dio su vida al Señor, mis hermanos, debe tener esa seguridad que Jesucristo hizo una nueva criatura de usted. Todo el que Jesucristo puso el querer como el hacer y escogió para salvación, mis hermanos, Él los tiene en sus manos. Aún Él mismo dijo: a todos los que tú me entregaste, aquí los tengo, dijo Jesús. Aquí los tengo, no he perdido ni a uno solo, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente y eficaz para darnos vida eterna. Romanos capítulo 8 versículo 1 en adelante dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Todos los que hemos creído en Jesucristo, mis hermanos, tenemos nuestra salvación, tenemos nuestra redención asegurada en las manos de Jesucristo. Por supuesto, cada hijo de Dios, verdadero siervo de Dios, de que fue llamado y escogido por Cristo, mis hermanos, es una persona nueva, que no busca pecado y que no vive esclavo todavía de la ley, del pecado, mis hermanos, y de la carne, sino que hemos sido transformados, libertados, purificados y levantados, mis hermanos, como la sal y la luz de esta tierra. El catecismo dice lo contrario, que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, sino que fuimos purificados imperfectamente y por eso se necesita el purgatorio. Eso es una blasfemia. Aún Jesús, recuerde, en Juan 19:30, después, mis hermanos, de haber tomado el vinagre y de dar sus últimos respiros, dijo, mis hermanos, consumado es. O sea que el trabajo ya está hecho. Él murió por los que tenía que morir, por sus hijos, mis hermanos, por aquellos. Dios envió a Jesucristo a morir por sus hijos, mis hermanos. Y Él dijo, Jesús dijo, consumado es. El trabajo fue hecho, fue alcanzado, realizado. Y lo que Él logró en la cruz del Calvario fue perfecto para con todos nosotros. Y debemos estar seguros de nuestra salvación, mis hermanos, porque vivimos para Cristo, ¿sí o no? Si vive para Cristo, usted no necesita ningún purgatorio, porque el Señor lo hizo a usted ya una nueva criatura. El purgatorio también, mis hermanos, invita a las personas a creer que la gracia o la salvación no es por gracia, sino más bien por obras. Porque a las personas que se les invita a hacer los rituales para sacar a sus seres queridos del purgatorio, se les indica, mis hermanos, y aún en el catecismo ahí está en la lista de todas las obras que se les pide hacer para que con tal de eso ellos también alcancen su salvación y puedan sacar a sus familiares del purgatorio. Se les pide que viajen a un lugar santo, se les pide que hagan una ofrenda espiritual, se les piden que hagan ciertas oraciones, rezos, repeticiones vanas, se les piden que vayan a cierto lugar lejano, que hagan una peregrinación, que hagan un servicio social, mis hermanos, y que a través de esos rituales y pasos que deben cumplir, entonces ellos también serán salvos y sacarán a sus seres familiares del purgatorio. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia y no por obras. La salvación es por gracia, no por obras. Lo que hemos recibido es un regalo que no merecemos, y sin importar cuántas cosas buenas hagamos en esta tierra, jamás podremos merecerlo. Lo que Jesús nos dio en esa cruz es algo increíble, es un regalo inmerecido para todos nosotros y se alcanza solamente a través de esa misericordia y del verdadero arrepentimiento que el Señor, mis hermanos, inicia en nuestros corazones, pero jamás por obras. Y eso es lo que enseña el catecismo y la doctrina del purgatorio. Aparte, mis hermanos, esto engaña a una gran cantidad de personas a tomar la vida cristiana de una forma liviana y de una forma, mis hermanos, podríamos llegar a decir indecente. Porque todos aquellos que creen en el purgatorio se permiten dar el lujo de poder llevar vidas de pecados y guardar ellos en sus corazones la esperanza de que, bueno, no importa si hago esto, no importa si peco, no importa si fornico, no importa si tengo vicios, no importa si hago esto y aquello, al fin y al cabo me espera el purgatorio. Y qué triste, mis hermanos, va a ser para todas esas personas que esperan llegar al purgatorio, y en lugar de llegar al purgatorio se van a encontrar con el terrible infierno que le espera a todas las personas que no quisieron vivir la verdadera vida cristiana. Recuerde lo que dice Mateo 24, que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. El cristianismo no es un juguete, sino que todos debemos guardarnos para la gloria de nuestro Dios todopoderoso. La doctrina del purgatorio es dañina y es blasfema. Huyamos de esas doctrinas. No están en la Biblia. Creamos en el único Dios y su única palabra. Aquí me despido, mis hermanos. Aquí está su pastor, Elí Bernal,
para servirles en todo momento. Si desean contactarme, aquí estoy, mis hermanos, estoy para servirles en todo lo que ustedes necesiten. Si tienen dudas también, aquí estoy para contestarlas. Estoy para servirles, y recuerden, la honra y la gloria es para nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios.